Sloan Harrington estaba de pie en el pasillo del jet privado cuando arrojó la chaqueta de Grant Holloway, su exesposo, al suelo y le ordenó a la azafata, con una voz capaz de congelar las ventanas, que lo sacara de su vuelo. Los ejecutivos detrás de ella se rieron, seguros de que aquel hombre de chaqueta gris se había equivocado de avión. Grant solo preguntó, en voz baja, si de verdad quería humillarlo delante de toda la tripulación. Sloan sonrió como solía hacerlo antes de firmar un contrato que ya había decidido romper, y le dijo que un hombre como él no pertenecía ni cerca de una cabina de $80 millones. Justo cuando la puerta empezaba a cerrarse, el capitán salió de la cabina de mando, la miró, y pronunció las palabras que acabarían con su mañana. Grant había llegado esa mañana en una vieja camioneta con más de 300,000 kilómetros, vestido con una chaqueta de lona desgastada, sin reloj, sin anillos, sin nada que anunciara riqueza. Antes de abordar, se agachó junto al tren de aterrizaje junto a un joven técnico llamado Owen y le señaló una fisura que la inspección de la mañana había pasado por alto. Habló de tolerancias y fatiga del metal con la fluidez de un hombre que había construido su vida dentro de los hangars. Ninguno de los 6 ejecutivos de Blackthorn Global que pasaron junto a él notó nada para ellos. Aquel hombre agachado junto a la rueda era solo personal de mantenimiento. Sloan llegó minutos después, al frente de su pequeña comitiva, revisando notas para la reunión de $400 millones en Seattle, la que podía salvar su empresa y su carrera. Creía que el jet había sido enviado por Conrad Blackthorn, su jefe, como un gesto de confianza hacia su estratega más valiosa. Al ver a Grant junto a la escalerilla, su primera reacción no fue sorpresa, sino fastidio. Le preguntó, cortante, ¿cómo había logrado pasar seguridad? Grant respondió simplemente que su nombre estaba en la lista de pasajeros. Delante de sus colegas, Sloan recordó en voz alta que su exmarido solía reparar motores en un hangar alquilado y le dijo que volviera a su garage y a su pequeña vida. Ordenó a la azafata que lo bajara del avión. Fue entonces cuando el capitán, Rhys Ree, apareció en la cabina. Miró la chaqueta tirada en el suelo, miró a Sloan y le preguntó, sin alterar la voz, por qué estaba echando al dueño de la aeronave de su propio avión. El silencio que siguió fue absoluto. Sloan, pensando que se trataba de una coincidencia de apellidos, insistió en que Blackthorn Global había contratado ese vuelo. El capitán la corrigió. A la aeronave pertenecía a Holloway Meridian Aviation, y esa empresa había ofrecido el vuelo como cortesía antes de la reunión que ella misma preparaba. Uno de los ejecutivos que más se había reído minutos antes, recogió la chaqueta del suelo y se la devolvió a Grant sin decir palabra. Sloan intentó aferrarse a otra explicación, sugiriendo que quizás Grant era solo un testaferro. Pero cuando le preguntó a una azafata desde cuándo Holloway poseía esa aeronave, la respuesta llegó con naturalidad. Era el 7º jet de su flota privada. Algo frío se instaló en el pecho de Sloan. Sobre la mesa frente a ella estaba la propuesta de inversión que había preparado durante 6 meses y en la portada una línea que no había registrado hasta ese momento. El inversor potencial era Holloway Meridian Strategic Holdings. Envió un mensaje urgente a su asistente pidiendo toda la información posible sobre la empresa. Lo que recibió lo cambió todo. 14 aeronaves privadas, 3 centros de mantenimiento, patentes de tecnología predictiva de fallos de motor licenciadas por aerolíneas durante años y un valor de mercado superior a los $2.300 millones. Todo protegido tras un fideicomiso familiar tan hermético que ningún periodista había logrado ponerle rostro. 12 años atrás, Grant había sido un ingeniero aeronáutico que trabajaba en un hangar alquilado, invirtiendo cada dólar en un sistema para predecir fallos de motor antes de que se volvieran catastróficos. Fue Conrad Blackthorn quien primero se acercó a Grant, ofreciéndole comprar su tecnología a cambio de que renunciara a ciertas verificaciones de seguridad para abaratar la producción. Grant se negó rotundamente. Esa negativa fue la grieta que terminó con su matrimonio en Sloan. Lo dejó poco después, cuando una ronda de financiación fracasó y quedaron casi en la ruina, y su hija Piper, de solo 7 años, se quedó con su padre. Menos de un año más tarde, el sistema de Grant detectó una falla catastrófica en una flota de carga antes de que ocurriera, y ese contrato se convirtió en la base de Holloway Meridian. Grant mantuvo su identidad en silencio, no por vergüenza,
sino para proteger a su hija de un divorcio convertido en titular de prensa. De vuelta en el presente, Grant le pidió a Sloan que presentara su propuesta allí mismo, a 10.000 metros de altura. Ella habló de reducción de costos operativos, venta de centros de mantenimiento y el despido de 2.400 empleados, disfrazado de eficiencia estratégica. Grant, que entendía mejor que nadie el valor de esos trabajadores, encontró en el apéndice financiero una transferencia de $86 millones hacia una consultora sin función clara. Identificó 3 errores en las proyecciones de crecimiento: un pasivo oculto y una cláusula que dejaría el fondo de pensiones sin poder cumplir sus obligaciones en año y medio. Un ejecutivo presente, Miles Keaton, confirmó en silencio que cada corrección de Grant era exacta. En ese momento llegó un mensaje al teléfono de Grant en Tosel. Los investigadores habían confirmado que la firma bajo los reportes de mantenimiento falsificados pertenecía a Sloan. Cuando Grant se lo preguntó directamente, ella no lo negó, solo alegó que seguía órdenes de Conrad. Desesperada, intentó usar a su hija como escudo emocional, pero Grant se negó a permitirlo. Momentos después, una videollamada conectó con Conrad Blackthorne, quien, sin saber que Grant escuchaba desde el otro lado de la cabina, le advirtió a Sloan que si Holloway descubría algo, ella sería la única responsable ante la ley. Le ordenó borrar cualquier rastro de la transferencia y asegurar la firma del inversor antes de aterrizar. Grant guardó silencio, dejando que el sistema de grabación legal del avión capturara cada palabra. Envalentonado, Conrad reveló que la consultora era, en realidad, un vehículo para sacar activos personales antes de que la empresa colapsara bajo su propia deuda y que la firma de Sloan haría que cualquier investigación se detuviera en ella. Cuando Grant apareció frente a la cámara, el tono de Conrad cambió de inmediato, pero ya no había manera de retroceder. Grant le preguntó, sin alzar la voz, por los 86 millones, por el fondo de pensiones y por los reportes falsificados. Conrad lo descartó como un ingeniero afortunado sin experiencia para dirigir una corporación global, sin saber que Holloway Meridian había pasado los últimos 6 meses adquiriendo silenciosamente la mayoría de la deuda de Blackthorne Global. Conrad no solo le pedía una inversión, allá le respondía como su mayo era acreedor. En Seattle, frente a la prensa, Conrad ordenó que sacaran a Grant del área reservada para ejecutivos, sin saber quién era. El capitán Ray simplemente entregó a la seguridad del aeropuerto la confirmación firmada de la propiedad del avión, y todos se retiraron. Durante la conferencia de accionistas, Conrad anunció el acuerdo de 400 millones como un formalismo. Sloan comenzó su presentación tal como estaba escrita, pero al llegar a la sección de despidos, su voz se quebró. En lugar de repetir las cifras falsificadas, admitió frente a toda la sala que los números habían sido manipulados deliberadamente. Conrad, furioso, intentó silenciarla, atribuyendo su confesión al estrés de un viejo divorcio. Grant se levantó y caminó hacia el escenario. Antes de que Conrad pudiera protestar, la presidenta de la junta lo presentó ante toda la sala. Grant Holloway, presidente de Holloway Meridian y principal acreedor de la empresa entera. El silencio que siguió fue total. Grant expuso, sin teatralidad, los estados financieros falsificados, la transferencia sin explicar, el riesgo para el fondo de pensiones y el plan para dejar a Sloan como única responsable. Conrad lo negó todo, calificándolo de una toma de control hostil disfrazada de preocupación. Pero Dana Whitlock, abogada de Grant, reprodujo la grabación de la llamada en el avión, respaldada por registros bancarios y correspondencia interna. Ante la evidencia, la Junta votó de inmediato para suspender a Conrad de su cargo. Grant anunció que Holloway Meridian no seguiría adelante con la inversión bajo esos términos, y en su lugar propuso proteger el fondo de pensiones, conservar a los técnicos de mantenimiento, eliminar los bonos ejecutivos inflados y crear un consejo de seguridad independiente. Los accionistas, sin otra alternativa frente a la quiebra, aceptaron sin objeciones. Conrad fue escoltado fuera del edificio, camino a enfrentar a sus abogados y una investigación federal. Más tarde, en el pasillo vacío, Sloan alcanzó a Grant y le preguntó si todo lo que había construido en la última década había sido una venganza calculada contra ella. Grant le respondió que había dejado de vivir para su juicio hacía muchos años, cuando sobrevivir importaba más que demostrarle algo a nadie. Ella se disculpó por haber abandonado a su familia y por humillarlo frente a extraños, y preguntó, sin mucha esperanza,
si podrían intentarlo de nuevo. Grant se negó con calma, explicando que el perdón podía existir para su propia paz, sin que eso significara restaurar una confianza ya gastada. Sloan fue destituida como directora de estrategia, obligada a reconocer públicamente su papel en los reportes falsificados, devolver los bonos recibidos de forma indebida y cooperar con la investigación en curso. Semanas después, Grant regresó al mismo aeródromo, esta vez junto a Piper, que comenzaba unas prácticas en el Centro Técnico de Holloway Meridian, evaluada como cualquier otra aspirante. Sin usar el apellido de su padre como ventaja, Piper ya sabía lo ocurrido con su madre. Aunque no estaba lista para perdonarla, había aceptado leer la carta que Sloan le envió, dejando abierta, aunque apenas, la posibilidad de reconstruir algo con el tiempo. Blackthorn Global fue reestructurada desde cero, conservando miles de empleos y dando a su división de seguridad una independencia que nunca había tenido. Antes de abordar un nuevo empleado que no lo reconoció, le preguntó amablemente si necesitaba ayuda para encontrar su puerta de embarque. Grant le agradeció con sinceridad, entendiendo, mejor que nadie, que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes cree que no pueden ofrecerle nada a cambio. Piper se sentó junto a su padre, con su cuaderno de cálculos en la mano, y por un momento ninguno de los dos habló, cómodos en ese silencio que solo existe entre quienes ya sobrevivieron juntos los años difíciles. Le preguntó si alguna vez había dudado de sí mismo en los tiempos del hangar alquilado, y Grant admitió que sí, muchas más veces de las que podía contar, pero que esa duda nunca había sido razón para detenerse. Mientras el avión se elevaba sobre el cielo gris de Seattle, Grant no miró hacia abajo como quien celebra una victoria sobre quienes alguna vez lo despreciaron. Era simplemente un padre que se había mantenido fiel a sus principios, que había protegido a quienes dependían de sus decisiones y que había demostrado, sin necesidad de decirlo en voz alta, que el verdadero poder nunca consiste en convertirse en la persona que alguna vez te miró por encima del hombro.